Hace algún tiempo aquí en el canal os analizaba el GTR, un reloj de Amazfit posiblemente de los más elegantes que he traído aquí al canal y uno de los que más satisfacciones me han dado a nivel personal. Pues bien, justo ahora Amazfit ha sacado este que tenéis aquí, el Amazfit GTR 2E, una versión más light del modelo GTR 2 que sacaron en octubre y una versión de la cual vengo a contaros todos sus secretos. Así que nada, si queréis saber cómo es este Amazfit GTR 2E, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto el unboxing de este GTR 2E, como siempre os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas y aquellas cositas que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de adquirirlo. Bien, lo primero es un reloj muy elegante en la muñeca, un reloj que queda como un guante y un reloj que vamos a poder utilizar, aparte de como smartwatch, como prenda de vestir. La caja del Amazfit GTR 2E está construida de aluminio, muy ligera, solamente 32 gramos de peso, es un reloj con un tamaño de 47 milímetros y además es una caja que la tenemos disponible en 3 colores. En color negro, que para mí es el más elegante y concretamente es el que he elegido yo, y luego la tenemos en verde y en color gris. Se ve una construcción bastante robusta, pero tendremos que ver con el paso del tiempo si es inmune a los arañazos, golpes, etc. Viene con una correa de silicona estándar de 22 milímetros, con los típicos enganches estos que llevan el botoncito que permite soltarla cómodamente. Esto nos permitiría combinar con otra correa 22 milímetros estándar, con lo cual nos abre un abanico en lo que a diseño se refiere, pero aparte la correa original, es decir, la que viene de serie, es muy suave, se nota una silicona bastante blandita. Parece ser resistente y además es muy cómoda en la muñeca, que al fin y al cabo es lo que en realidad importa. Además, muy chulo que la hebilla está en el mismo color negro que la caja, con lo cual esto lo hace ser todavía un poquito más elegante. Dispone de una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas con una resolución de 456 x 456 píxeles y una densidad de píxeles por pulgada de 326. Esto hace que el reloj se vea muy bien tanto en condiciones de alta luminosidad, es decir, a plena luz del día, como por supuesto en condiciones de ausencia de luz, es decir, por la noche. Lo que el cristal de la pantalla está construido con un cristal templado que además le han hecho un tratamiento antihuellas, cosa que viene muy bien, ya que he notado que las huellas, la grasilla, no se le pega tanto como a otros smartwatches que he probado aquí en el canal. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda mucho a traer contenido como este para vosotros. Es totalmente gratuita, no os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar el botón suscribirse que hay justo aquí debajo del vídeo y pulsar sobre él. Seguramente ya lo habréis hecho, ¿no? Pues venga, continuamos con el vídeo. Es un reloj que incluye conectividad GPS GLONASS, la cual tengo que probar más en profundidad porque he de comentaros que el modelo anterior, el GTR versión 1, era un talón de Aquiles y voy a ir viendo cómo evoluciona este GPS en este modelo para, por supuesto, irlo contando por aquí en el canal y también en el podcast Más que Teclas. Además dispone de conectividad Bluetooth 5.0 de bajo consumo que va a ayudar, por supuesto, a mejorar lo que es la autonomía de batería del reloj. Hablando de batería, dispone de una batería interna de 471 mAh que nos va a dar una autonomía de hasta 24 días con un uso típico, es decir, notificaciones, actividad física diaria, etc. Si quitamos esto y utilizamos el smartwatch con un uso básico, nos daría una autonomía de hasta 45 días, mientras que si le pegamos caña y, por ejemplo, activamos lo que es la función del ritmo cardíaco continuo, notificaciones y demás, la batería nos duraría hasta 12 días de uso. Unas cifras que para ser un smartwatch de este tipo están bastante bien. Es un reloj que es resistente al agua hasta 5 atmósferas, con lo cual lo podemos utilizar para natación sin ningún tipo de problema y por supuesto nos podríamos duchar en casa sin quitárnoslo, que no se va a dañar para nada con el agua.
Luego en lo que es a nivel software lo vamos a poder personalizar con más de 50 carátulas disponibles a través de la aplicación Zepp, que es la nueva aplicación que funciona en todos los relojes Amazfit, y tenemos disponibles un montón de tipos de carátulas, como digo, bien sean analógicas o digitales. A mí particularmente me gustan más las analógicas, pero eso ya va por gusto. Además, lo chulo que tienen es que estas carátulas también son personalizables en lo que a complicaciones se refieren, y en función de la carátula que elijamos podemos, por ejemplo, ver qué información queremos llevar en la pantalla, si queremos llevar la batería o queremos llevar las calorías, los pasos, es decir, todo esto es configurable por carátula. Un reloj que también tiene el modo siempre encendido, Always On, y esto permite tener siempre una carátula disponible y no ver el típico smartwatch con la pantalla en color negro que no se ilumina hasta que giramos la muñeca. En este caso podríamos tener siempre la esfera disponible, una esfera diferente a la esfera que llevamos, pero una esfera que es personalizable con hasta 40 esferas disponibles. Es decir, podríamos personalizar la esfera del modo siempre encendido, cosa que no podíamos hacer en la primera versión del GTR que probé aquí en el canal. Para los que somos amantes de lo que es la personalización, es otro punto a favor. Luego es un reloj que soporta múltiples modos deportivos, concretamente 12, y van desde correr al aire libre, caminata, ciclismo, hasta cinta de correr, spinning, natación, agua abierta, natación en piscina, elíptica, montañismo, correr por la montaña, esquí, entrenamiento libre, es decir, un montón de deportes que podemos practicar y podemos medir con este smartwatch Amazfit GTR 2E. Simplemente tendríamos que elegir el deporte que queremos y automáticamente comenzaría dicho entrenamiento. Estos entrenamientos quedarían guardados, el historial, en lo que es la aplicación Zepp del teléfono móvil que os comentaba anteriormente. Un smartwatch que por supuesto nos va a medir nuestra actividad física diaria en lo que a calorías quemadas, pasos andados, distancia recorrida, medición del ritmo cardíaco o incluso sueño se refiere. Todos esos datos no solo los podemos ver en lo que es el propio smartwatch, sino que también los podríamos ver con estadísticas más detalladas también en la aplicación Zepp para el teléfono móvil. Luego, al igual que ocurre con el modelo 2, integra micrófono, con lo cual va a ser compatible con Alexa, pero eso sí, estoy hablando en futuro, es decir, a día de hoy todavía no es compatible, aunque la gente de Amazfit ha prometido que también va a llegar Alexa al GTR 2E, al igual que había llegado a la versión GTR 2 anterior que publicaron en octubre. Bueno, llegado a este punto seguramente que os estáis preguntando, bueno, ¿y esto entonces de la versión 2, la versión 2E? Pues como os comentaba al principio del vídeo, la versión 2E es una versión reducida del modelo anterior, del 2, y lo que han hecho es quitar ciertas funciones que voy a enumeraros a continuación. Esta versión 2E no tiene Wi-Fi, es decir, la única conectividad es Bluetooth, con lo cual debemos de llevar siempre nuestro teléfono móvil consigo, mientras que en el modelo anterior, el 2, sí que tenía conexión Wi-Fi y podríamos conectar directamente a la Wi-Fi de casa. Obviamente la supresión de la Wi-Fi lo que ha hecho es mejorar lo que es la autonomía de batería del reloj. Luego también es un reloj con el que no vamos a poder contestar llamadas como sí podíamos hacer con la versión 2, y además la versión 2E es una versión que no tiene memoria interna como sí tenía el modelo 2, concretamente 3 GB, que permitía ahí almacenar canciones de música para poderlas escuchar directamente desde el reloj. En este caso, este Amazfit GTR 2E eso no lo permite. Sin embargo, sí que podemos controlar la música de nuestro teléfono móvil con los típicos controles de adelante, atrás, pausa, play, etc. Luego también la versión 2E no tiene la posibilidad de comprarla con caja de acero como sí que permitía la versión 2. Sin embargo, todo no son cosas negativas, ya que esta versión es un pelín más ligera que la anterior y sobre todo incluye una novedad que no incluía la versión 2, que es la posibilidad de medir la temperatura corporal. Tiene un termómetro mediante el cual nosotros podemos solicitar bajo demanda que nos mida la temperatura de nuestro cuerpo en el momento en el que nosotros lo requiramos. Bueno, y como siempre os voy a comentar cuáles son mis conclusiones después de llevar unos días utilizando este Amazfit GTR 2E. ¿Cuáles son los pros que tiene este reloj? Pues el primero y más obvio es el tema de la duración de batería. Un reloj cuya autonomía sea de 15-20 días de media es una cosa muy buena, ya que con una carga nos podemos ir tranquilamente de vacaciones y olvidarnos de este cargador propietario que traen los Amazfit, que es un poco engorro a la hora de cargar. Me ha gustado mucho la elegancia que tiene este reloj, un reloj ideal para vestir, no solo para hacer deporte, además en el color negro es muy elegante. Y un reloj que puede ser una muy buena opción ahora para tiempos de COVID. Esto es así porque aparte
de lo que es el medidor de temperatura que os comentaba, también incluye un medidor de oxígeno en sangre, con lo cual en todo momento podemos saber si respiramos bien o por el contrario tenemos algún tipo de obstrucción o infección respiratoria. Obviamente son valores aproximados, pero sí que nos pueden dar una idea de nuestro estado de salud y en un momento dado poder acudir a un médico si lo requerimos. Contras que le he encontrado a este reloj. La primera es que el cristal no es Corning Gorilla Glass, con lo cual tenemos que ver una evolución de los arañazos, ya que en teoría es algo más sensible que los modelos anteriores. La precisión del sensor de temperatura, que es una novedad de este reloj, es algo que deja bastante que desear porque no es todo lo precisa que yo pensaba. Tal vez con alguna actualización del firmware esto se pueda corregir, pero de momento, como digo, no me ha gustado demasiado. Que Alexa no funcione en el reloj tampoco me ha gustado, pero como os comentaba es una cosa que van a añadir en un futuro. Y por último he echado mucho en falta el tema del NFC para pagos móviles. Un reloj que no tiene NFC y esto a día de hoy para mí es un poco desventaja. Porque yo, por ejemplo, me he acostumbrado a llegar al supermercado con el Apple Watch y pagar cómodamente en caja sin tener que sacar cartera, teléfono, etc. Entonces, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? Pues en principio sí que lo recomiendo más que lo que es la versión 2, porque es un reloj más económico que dicha versión, con una muy buena autonomía, un muy buen diseño, una precisión en datos bastante aceptable y además es un reloj muy elegante que nos va a permitir combinarlo con cualquier tipo de ropa, bien deportiva o bien de vestir. Yo, de hecho, en principio es el uso que le voy a dar. Digamos que el Apple Watch es más del trote y este, cuando quiero vestir o quiero arreglarme, es el que voy a utilizar en mi día a día. Os dejaré más información y enlaces de compra sobre el GTR 2E en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno. Y nada más, hasta aquí mi análisis de este Amazfit GTR 2E. Si os ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.